Hoy en día existen muchas zonas que han sido deforestadas casi en su totalidad para sembrar cultivos de forma intensiva o potreros para ganadería. Y muchas de estas deforestaciones han sido en las cuencas hidrográficas donde están las nacientes de los ríos. Hoy en Agrotendencia conoceremos una finca ganadera de doble propósito, que además de darle valor agregado a su producción de leche, ha comenzado un programa de agroforestería para proteger las cuencas hidrográficas. Cuando la empresa adquirió esta finca, esta era una finca tradicional de ganadería doble propósito, que había sido deforestada casi en su totalidad para la fundación de potreros. Pero al percatarse de la disminución del caudal de las cuencas hidrográficas, donde están las nacientes de los ríos, iniciaron un proceso de reforestación a través de un programa de agroforestería. Cuando nosotros llegamos a la zona y la empresa adquirió esta finca, estaba muy deforestada. Al ver que los cursos de agua habían disminuido mucho y viendo que los nacientes de todas las poblaciones cercanas se encuentran en esta zona, decidimos entonces empezar un programa de reforestación a través del sistema de agroforestería. La agroforestería en esta finca se basa en la siembra de un cultivo asociado a árboles de gran tamaño como cedro, caoba, yagrumo y otros que le sirven de sombra y le proveen las condiciones necesarias para su desarrollo. Los que eran fundadores de antes de todas estas tierras por aquí acabaron con la madera, no se recordaron que el río se podía secar. Entonces, como ahora vemos que el río está bajando demasiado, entonces estamos tratando de reforestar para que no tengamos inconvenientes en el futuro. Estamos colocando matas a las orillas de las quebradas, a la orilla del río. También se está sembrando coco y muchos árboles para reforestarle y cuidar el medio ambiente. Bueno, la importancia que tiene esto, sobre todo en esta parte que se ve que, le está haciendo falta más árboles, es porque si se nos acaba el agua del río, algo necesario aquí, que no hay otra parte, siempre se depende del río. El cultivo seleccionado para esta zona costera fue el cacao, porque además de ser un cultivo conservacionista que adiciona buena cobertura vegetal a los suelos e impide la erosión en zonas con topografía inclinada, necesita estar acompañado de árboles de copa alta para darle sombra en las diferentes fases del cultivo. Al decidir entonces empezar el proceso de siembra y reforestación de las zonas aledañas a los cursos de agua, decidimos asesorarnos con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas en el estado Miranda. Verificamos que en la zona donde nos encontramos gozamos de las mismas características de temperatura y suelo que en otras zonas en Venezuela donde se siembra cacao. Y empezamos entonces el proceso de siembra de cacao ayudado por ellos y también de siembra de árboles para que acompañen al cacao en su crecimiento. Como cualquier productor, Néstor nos ubicó a nosotros y nos indicó que tenía la intención de sembrar cacao. Se hizo una evaluación de flora, fauna y se determinaron las características del suelo. Nosotros le recomendamos desde el INE Miranda que lo más sensato era incorporar el cacao al bosque y así tendría un cacaotal mucho más ecológico sin la necesidad de estar utilizando productos químicos y que se manejara en esos términos de un cultivo conservacionista dado las fuentes de agua que tiene dentro de la plantación. Cuando el hombre comenzó a manipular en las plantas de cacao, comenzó por supuesto a simular un bosque natural y asoció al cacao a plantas que le dan sombra temporal y plantas arbóreas que le dan sombra permanente. En ese proceso, evidentemente, que se forman bosques cacaoteros. Cuando ya la planta de cacao alcanza los 6, 7 años, ya comienza
a vislumbrarse y establecerse en la plantación de cacao un equilibrio. Entonces hay un reciclaje de nutrientes con la hojarasca de las plantas de cacao, la hojarasca de las plantas que fueron sombra temporal en un momento determinado, y hace que entonces el cacao sea un cultivo protector, un cultivo ecológico. Y si nosotros somos responsables con el ambiente, tenemos que decir que el cacao es un cultivo conservacionista, que conserva fuentes de agua, que conserva suelo, o sea, es un conservacionista, digamos, holístico el cultivo como tal. El cacao venezolano es reconocido mundialmente como un cacao de excelente calidad y tiene un precio superior a los demás cacaos en el mercado internacional. En esta finca se están sembrando dos tipos de planta, injertos o clones e híbridos, que han sido seleccionados cuidadosamente según su adaptabilidad a esta zona y su producción. Comenzamos entonces el proceso de siembra. Hace ya 2 años y medio, ya nuestras plantas están grandes, se debe estabilizar la producción alrededor de los 3 años y medio, ya que son plantas injertas e híbridas, las cuales han sido escogidas para que su producción en esta zona sea óptima. Los híbridos son producto de una reproducción sexual. Los clones, como su nombre lo indica, es una clonación, es una multiplicación clonal, es una reproducción asexual. Simplemente tomamos yemas de una planta de reconocida calidad, de buen comportamiento ante plagas, de enfermedades y de reconocida calidad, productividad y producción. Tradicionalmente el cacao venezolano, producto de ese aroma y de ese sabor, ha gozado de una preferencia en los mercados internacionales, y eso significa que cuando el cacao venezolano llega a los mercados internacionales, además del precio que reciben en las bolsas de valores, ese cacao recibe un premio que oscila dependiendo de cómo esté, digamos, la oferta de cacao finos en los mercados internacionales. En la próxima sección veremos cómo se maneja la ganadería de doble propósito en esta finca para optimizar la producción de carne y leche. El rubro de mayor importancia en esta unidad de producción es la ganadería doble propósito, la cual se maneja con animales mestizos de razas cebuinas y diferentes razas europeas, productoras de carne y leche, que se obtienen además de programas de inseminación artificial y monta controlada. El ordeño se hace una sola vez al día de forma manual y con apoyo del becerro. En la finca el proceso de ordeño que se lleva es un ordeño manual que se realiza una sola vez al día. Comienza a las primeras horas de la mañana, cuando las vacas llegan de los potreros para ser ordeñadas. Los becerros que ya se encuentran aquí en los corrales son llevados con su vaca uno a uno para que apoyen la vaca, lo que permite que la vaca produzca a su máximo rendimiento. La presencia del becerro es importante en la vaca para la producción de la leche del día. Por ser una finca de ganadería doble propósito, las producciones de leche no son muy altas, está alrededor de los 7 u 8 litros por vaca. Llevamos adelante un programa de inseminación artificial con un protocolo de inseminación a tiempo fijo. Se basa en el trabajo hormonal del ciclo estral de la vaca. Sincronizamos a la vaca para que ella, en un tiempo que nosotros determinamos, entre en celo, y así procedemos a hacer la inseminación artificial. Nos ha resultado muy positivo, ya que ya no tenemos que tener personal detectando celo diario, sino que en un solo día colocamos un grupo sincronizado y encontramos los animales en celo el mismo día. Y hacemos las inseminaciones en grupo, y entonces los trabajos los agrupamos y solamente trabajamos un día en inseminación, otro día en sincronización, y no nos alargan los tiempos. El programa de monta controlada se basa en colocar lotes de novillas con un toro. Usamos toros probados de la raza Carora, la raza Pardo Suizo, para que él cubra estos lotes
y consigamos que las novillas se preñen más rápidamente a través de la monta controlada. La alimentación de estos animales está basada en pastoreo rotacional, tanto en potreros de topografía plana como de potrero en montaña inclinada, complementando a los animales en producción y en crecimiento con forraje de maíz ensilado y fresco. Los animales aquí en la finca se alimentan en base a pastoreo. Los potreros, tenemos potreros planos, pero la mayoría de nuestros potreros son inclinados. Los potreros han sido sembrados según su topografía y su calidad de suelo. Hemos sembrado con braquiarias humidícolas, braquiarias Toledo, pasto estrella, pasto guinea, y también consumen los pastos que se dan en la zona, como son leguminosas y otros pastos que nacen aquí normalmente. Los animales en producción son suplementados con forraje de maíz que se siembra en los pocos potreros planos que tenemos y es cortado diariamente para darlo a los animales que vienen al ordeño. Para poder contar con forraje de maíz fresco para las vacas, hacemos siembras controladas. Las condiciones climáticas de la zona nos permiten mantener siempre maíz sembrado para que siempre haya cortes en el tiempo. También hacemos el proceso de ensilaje de maíz para tener siempre alimento cuando hay mucho tiempo de verano o inviernos prolongados. Es un producto que nos ayuda mucho en la producción de leche y en el crecimiento de los animales. En esta finca se manejan los animales utilizando prácticas de bienestar animal, donde desde que nacen los becerros se aplica la técnica de imprinting, mientras ellos están en el periodo sensible, para que se vayan familiarizando con todas las personas y el trabajo con el cual se relacionarán en el futuro. Hemos establecido las prácticas de bienestar animal, que comienzan desde el trabajo sobre los animales, sin gritarlos, sin molestarlos, sin pegarles, solamente llevarlos a su paso para que ellos demuestren mejor sus niveles de productividad. En los becerros, en los primeros días de nacido se hace la técnica de imprinting. Los primeros días de nacido de los becerros son los más importantes, ya que cualquier trabajo que tú hagas sobre ellos es lo que va a marcar para toda su vida reproductiva. Ellos después del primer mes de nacimiento, los primeros días, hay que hacerle este trabajo para que ellos en el futuro se puedan manipular mejor. El imprinting consiste en sobarlos, revisarlos bien. Si es macho, tocarle sus partes. Si es hembra, la parte de la ubre, para que cuando ella llegue a hacerle una vaca, pues que tenga su primer parto, no sea tan difícil para el ordeño y manipularla en el corral. Con esta práctica que hemos aprendido, hemos logrado salir adelante con ellos. Y no es preciso como se utilizaban los métodos de antes, de andar corriendo para poderlos amarrar y vacunarlos, lo podemos hacer ahora, hasta sueltos así. Esto lo aprendimos gracias al doctor Juan Guillermo. Nos enseñó una práctica con la bolsa, que uno agarra la varilla, le coloca una bolsa en la punta y con eso uno puede movilizar el ganado, apartarlo, sin preciso de estar pegando gritos, sin ayuda de otro compañero. Uno solo puede apartar varios animales si uno lo desea así. La ventaja que eso trae es porque uno se cansa menos, porque cuando se utiliza esa varilla, con una sola mano uno ataja por aquí y no está dando tanta carrera en el corral. Bueno, la parte de seguridad con los animales que han sido manipulados es que uno puede andar más confiado en el corral. No es preciso de andar pendiente que un animal le va a llegar por detrás o animales ariscos. Ya ellos con esta práctica todos son más domésticos, pues. En la próxima sección veremos cómo se le agrega valor a la producción de leche mediante la elaboración artesanal de productos lácteos y cómo la diversificación de la producción ha mejorado los ingresos de esta finca. En esta finca, para darle valor agregado a la leche producida,
se construyó una quesera artesanal, donde actualmente se están elaborando 2 tipos de queso, crema de leche y cuajada, que se comercializa en las zonas cercanas a la finca. Según la demanda del mercado, nosotros elaboramos un queso blanco semiduro, que es la mayor cantidad de queso que producimos. En menor cantidad producimos un queso aliñado con ají dulce, en presentaciones más pequeñas, ¿verdad?, para que sea consumido como un corte de mesa, en forma de acompañamiento, para fiestas, para reuniones, y las presentaciones son pequeñas y empacadas al vacío. Una vez que la leche viene del corral, llega a la quesera, se filtra para higienizarla un poco, empieza el proceso de elaboración del queso. Se coloca la leche en las cubas de cuajado, se le agrega el cuajo, esperamos algunos minutos a que el cuajo haga su efecto, se produce la cuajada, que no es más que la separación de la leche y el suero. La persona que elabora el queso quiebra la cuajada, una vez separada, se sala y pasamos a los moldes para hacer las diferentes formas del queso que hacemos. Una vez que está en los moldes, pasa al cincho o a la prensa hidráulica. Ahí es prensado por aproximadamente 7-8 horas. Entonces se retira de la prensa, se empaca y va a la cava de mantenimiento refrigerado. Para producir la crema de leche, la leche es colocada en la tina de recepción de la máquina de descremado. Esta máquina trabaja con una centrífuga, que es un proceso sencillo que a través del centrifugado de la leche se separa la crema de la leche. También producimos cuajada, que es un producto más fresco, lo producimos en menor cantidad según también la demanda. El suero proveniente del proceso de elaboración del queso es llevado a la vaquera, donde se le da a los becerros como complemento de su alimentación, ya que este contiene una buena cantidad de proteínas de la leche que favorecen el crecimiento de los animales. Lo ideal en una finca es producir en la misma unidad la mayor parte de las materias primas necesarias para elaborar los diferentes productos. En esta finca existen zonas que han sido destinadas a diferentes cultivos y se programan de tal manera de obtener cosechas durante todo el año. Como nosotros producimos queso aliñado con ají dulce, nos vimos obligados a mantener en la finca una zona donde sembramos ají dulce para así tener nuestro ají dulce todo el año y asegurar la producción del queso de forma constante. Tratamos de mantener diferentes estadios de producción para tener producción de ají dulce todo el año. Como siempre nos queda más producción de ají dulce, hemos ahora empezado a empacarlo para llevarlo al mercado en bandejas empacadas de aproximadamente 350 gramos. En todas las fincas de mediano o gran tamaño, existen zonas que tienen diferentes aptitudes. Lo ideal es aprovechar cada espacio para el rubro que mejor se comporte y sea más rentable, lo que trae consigo la diversificación de la unidad de producción, teniendo mayor seguridad en cuanto a ingresos al no depender de un solo rubro. Gracias a haber diversificado nuestros productos aquí en la finca, tenemos la posibilidad de cuando un producto tiene menor precio por órdenes del mercado, nosotros podemos con otro producto sobrepasar o continuar con nuestros ingresos establemente. Cuando las vacas están en poca producción, podemos producir entonces algo más de carne. Y ahora con el cacao, el cual por ser plantaciones injertas, híbridas, manejadas bien, nos brinda una capacidad de cosecha en casi todo el año. O sea que nuestra producción va a ser estable para así salir al mercado y vender durante casi todo el año nuestros productos.
Esta diversificación se ve reforzada con la comercialización de semen y animales mestizos de la raza rubia gallega. Estos animales han demostrado tener excelente capacidad de adaptación al clima y relieve de montaña que presenta esta finca. Toda la bosta que se recoge en los corrales es sometida a un proceso de compostaje para obtener abono orgánico, que luego es utilizado para fertilizar los potreros y los cultivos de ají y cacao. Otro rubro que se está empezando a desarrollar es la cría de ovinos para satisfacer la demanda del mercado local. Otro de los rubros que estamos iniciando en la finca para diversificar aún más nuestros productos es la cría de ovinos, comenzando entonces con un lote pequeño donde hay diferentes razas para ver cuál se va a adaptar mejor a la zona. Tenemos West African, Barbado Barriga Negra y otras razas de carne. Estos ovejos serán destinados a la comercialización para los restaurantes de la zona que están necesitando esa carne, esa diferencia en carne para ofrecerlos en sus platos. Hoy hemos visto cómo para mantener una finca productiva no es necesario deforestar todas las áreas de la finca, sino que existen cultivos adaptados a cada zona que ayudan con la preservación de los recursos naturales. Y además existen formas de darle valor agregado a la producción para obtener mayor rentabilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de Agrotendencia.